Oh. 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 Buen día, Sairam. Bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios, continuando con el texto del Gita Vajini, el Bhagavad Gita comentado por Satya Sai Baba. Hoy vamos a continuar donde habíamos quedado el sábado pasado, al final de la página 109. Y Dios mediante, es como que vamos a concluir el capítulo 14. Si bien el último párrafo no lo vamos a leer porque viene enlazado con la temática del capítulo 15 que vamos a leer el sábado que viene. Es como si termináramos todo el capítulo 14. Página 109 es lo que vamos a comenzar en el día de hoy. Cuando se va la ignorancia, el dolor también se va. Por lo tanto, apégate a mí. Obtén la luz del conocimiento verdadero y camina por el sendero del no pesar, dijo Krishna. Inmediatamente Arjuna replicó, Krishna, hasta ahora estuviste hablando de determinados senderos por los cuales podemos alcanzarte, pero si al final de todo me dices estas cosas tan incomprensibles, ¿cómo podré yo captar su significado? Ni siquiera me das como medida preliminar alguna capacidad para lograrlo. Por eso te pido me complazcas describiéndome este punto con mayor detalle, de manera que yo pueda seguirte mejor y alcanzarte. Krishna contestó, amado cuñado, escucha. Podrás comprender mi misterio una vez que tengas clara la idea de Dios, de Brahman, del Espíritu Supremo, de todo lo relativo al ser individual, Adhyatma, de la acción, karma, de la esencia de la materia, adibhuta, del espíritu tutelar, adidaivam, y del sacrificio supremo, adiyanya. Y te digo esto también, cualquiera que entienda mi misterio me alcanzará. Entonces, oh Señor, háblame del primero de estos, de Brahman, exclamó Arjuna. Arjuna, Aksharam Brahma Paramam. Brahman, Dios, es mencionado como el indestructible que está más allá de todo. Ashkara significa sin shara o destrucción, o sea, indestructible. Brahman proviene de una raíz que significa grande, vasto, etc. ¿Qué tan vasto? Preguntarás. Más vasto de lo que tú llamas vasto es la respuesta. La palabra akshara tiene otro significado también. Significa omnipresente, inmanente a todo. Brahman no es meramente akshara, como habrás notado. Es param aksharam. ¿Qué significa esto? Es esa clase de ser imperecedero que está más allá del alcance del tiempo, del espacio y del conocimiento. No puede ser reconocido por ningún ser de ninguna categoría. Nunca declina ni tiene fin. Es Paramaksharam, el indestructible, indestructible supremo. La meta de la humanidad es alcanzar ese Brahman. Aksharan y Dios significan la misma meta, indican dos aspectos de la misma verdad, uno con atributos, saguna, y otro sin ellos, nirguna. Pues akshara significa también una sílaba. El pranava om, que es el símbolo de Brahman, Dios, por eso se le llama yoga del Supremo o imperecedero Brahman, o akshara para Brahman yoga. Brahman tiene dos objetivos, paranam y aksharam. Akshara indica el pranava a la vez que la maya. La maya también está contenido en el pranava. Estos dos aspectos tienen atributos, tienen cualidades específicas. Brahman, sin embargo, no tiene calificativos ni atributos. Es puro por su propio derecho. Quien comprende esto me alcanzará. Ahora vamos a un segundo punto. Es Dios quien mora en cada cuerpo en la forma del yo. En efecto, cada cuerpo depende de esa entidad llamada yo. En el cuerpo, cada parte y cada órgano desempeñan una tarea principal.
Cada sentido establece contacto con el medio e informa después respecto a un determinado conjunto de impresiones que recibe del mundo exterior. Pero aunque relacionado con los sentidos, hay un yo que brilla en el cuerpo, por encima y detrás de ellos. Si esa relación se rompe, esa entidad se convierte en materia inerte. Cuando la fuerza del yo fluye a través de los sentidos, estos pueden desempeñar las tareas que tienen asignadas. Esa fuerza es el ser supremo, Adhyatma. No puede conocerse sin tener que hacer un gran esfuerzo. Utiliza tu más aguda capacidad de discernimiento y podrás conocer esa fuerza, aunque solo hasta cierto punto. Dios es la entidad. Aquello, Tat, el ser supremo, Adhyatma, es la entidad. Tú, Tuam. Para que esto sea más claro, considera estas entidades como si una fuera la apariencia y la otra el carácter, o bien una la forma y otra la sustancia respectivamente. Dios, Brahman, es la forma. El ser supremo, Adhyatma, es la sustancia, dijo Krishna. Hagamos más consideraciones sobre este asunto. Los astras describen a Dios como ser, conciencia, bienaventuranza, Sat Chit Ananda, ¿no es así? Esta es una manera de nombrarlo con el lenguaje vedántico. También se le describe como Astivanti Priyam. ¿Son iguales ambos o significan cosas diferentes? Veamos. Ser, Sat, significa aquello que perdura en el pasado, el presente y el futuro. El mismo significado lo tiene la palabra asti, existente, presente. Conciencia, chit, significa lo que está consciente de todo. El mismo significado tiene la palabra bhati, percepción, conocimiento. Bienaventuranza, ananda, significa interminable fuente de alegría, priyam. Amado, favorito, que da alegría, también indica lo mismo. Estos tres atributos se encuentran en cada ser humano y también en cada bestia y en cada ave. Tomemos el primero de ellos, ser, que es Sat, y lo veremos con mayor claridad. El cuerpo está sujeto a destrucción tarde o temprano. Todo el mundo está consciente de esto, nadie ignora este hecho elemental. Sin embargo, todo el mundo le tiene temor a la muerte. Nadie desea la muerte ni ansía encontrarse con ella, pero es inevitable y uno tiene que encontrarse con ella, aunque no la desee y trate de evitarla. Todo lo que nace tiene que morir algún día. Sin embargo, a nadie le gusta morir. ¿Cuál es la clave de esta paradoja? Fíjate en esto. ¿Quién no desea la muerte? ¿Quién se encuentra con la muerte? ¿Qué es lo que se va y qué es lo que queda? Respuesta. El cuerpo es lo que muere, lo que cae. Lo que no muere es el atma. Solo que te engañas a ti mismo al pensar que es el atma o tú lo que muere. El atma nada tiene que ver con la muerte o el nacimiento. El cuerpo es lo que experimenta la muerte. El alma, que es eterna, verdadera y pura, no muere. Tú eres el atma, que no es afín con la muerte. Es decir, eres sat, o la existencia. Tu naturaleza es el ser. El Atma es hija de la inmortalidad y no el cuerpo. El Atma es la existencia, no el cuerpo. Tú eres el ser, Sat. El Atma, la entidad que no muere. Es el Atma lo que está dentro de cada envoltura y de esta manera cada ser siente la fuerza de ese ser, Sat, en forma de existencia eterna e inmutable. Esto está claro y no puede haber confusión. Ahora tomemos el segundo punto. Chit, conciencia, la fuerza que insta a uno a conocerlo todo. Toda persona que ansía de saber acerca de cualquier cosa que aparezca en su conciencia, perdón, toda persona tiene ansia de saber acerca de cualquier cosa que aparezca en su conciencia y se pregunta, ¿qué es esto? ¿Cómo sucede aquello? Los que tendrán éxito en averiguarlo serán unos cuantos.
otros solo podrán tener el anhelo, porque carecen de la inteligencia persistente que se necesita para insistir en la búsqueda hasta lograrlo. Pero eso no importa, ya que el factor esencial en la sed es la sed, el anhelo. Háganse acompañar por un pequeñuelo cuando vayan al mercado, al bazar o a una exposición. Notarán que el muchacho no solamente se paseará admirando las diversas cosas por todos lados, sino que está constantemente preguntándole, ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? Podrá tratarse de alguna cosa que él no necesita para nada o que no está al alcance de su comprensión, y sin embargo el torrente de preguntas no se agotará. Consideren tan solo el significado interno de esta sed de conocimiento. Es el poder de la conciencia, Chit Shakti, que se está expresando. No es propio de su naturaleza dejar a un lado las cosas, ser indiferente a ellas. No puede descansar hasta obtener el conocimiento, y así es como surge el hambre de saber, como un torrente de preguntas. El poder de la conciencia es luminoso por sí mismo, de manera que tiene la virtud de iluminar hasta las cosas inertes. Esta es la razón por la cual estas cualidades brillan en el hombre y se vuelven más claras para él y las demás cosas. Esto es bastante para dejar bien asentado que el hombre tiene en sí mismo el principio de la inteligencia. Y ahora al tercer punto, Ananda, o la bienaventuranza. Hasta las bestias y las aves anhelan felicidad, sin necesidad de ser instadas o persuadidas por otros. Hacen cualquier esfuerzo por alcanzarla. Ninguna de ellas desea el sufrimiento o el dolor, todas se esfuerzan por escapar al dolor y al sufrimiento, y si estos se vuelven inevitables, se esfuerzan por ponerle fin. En cuanto al hombre, no se necesita mayor explicación. En toda ocasión, en todo acto, en toda actividad, él busca felicidad continua. En ningún momento, en ningún lugar, en ninguna etapa de su vida desea el sufrimiento. Implora la alegría y la felicidad propias y de la de los suyos, por medio de cualquier adoración que ofrezca o de cualquier reunión de vayan en que participe, por los votos que cumple, por los ritos que ejecuta, las peregrinaciones que efectúa y las ofrendas que hace para obtener mérito espiritual. ¿Y por qué? ¿Hasta cuándo el cuerpo sufre alguna enfermedad y el doctor receta una medicina para curarlo y sanarlo? Quiere que ésta sea dulce, sedante y agradable. ¿Qué es lo que está en la raíz de este deseo? El hombre fundamentalmente la naturaleza feliz. El hombre es fundamentalmente de naturaleza feliz. La bienaventuranza es su personalidad misma. No es de la naturaleza del cuerpo que ocupa, es de aquella del Atma. La felicidad es la naturaleza del Atma. Por eso es que nadie se sorprende cuando está feliz y nadie muestra curiosidad por la felicidad de uno, puesto que es algo natural. La gente se sorprende únicamente cuando observa algo que no estaba ahí antes. Lo que se ve todos los días no incita la curiosidad. Esta surge solamente cuando ocurre algo que no es natural y se hace notar. Tómese este ejemplo. Una criatura está en su cuna, alegremente ríe al oír el tintineo de las campanillas o al disfrutar con algún juguete, o quizás porque ha recibido alguna sensación lo suficientemente placentera como para expresarse así. Nadie se sorprende ni se preocupa por esto. Nadie pierde la calma o a causa de eso. Pero en cuanto la criatura que antes jugaba y se reía empieza a gritar y a llorar, entonces todo aquel que esté lo suficientemente cerca para oírlo, correrá hasta la cuna y desesperadamente buscará en ella y entre las sábanas la causa de esa conmoción. Esta es la experiencia de todos aquellos que tienen algo que ver con niños. A nadie le preocupó descubrir la razón por la cual el niño estaba contento, pero todos buscaron la causa cuando lloró. ¿Por qué? Porque la felicidad y el gozo son su naturaleza propia. La tristeza es antinatural, contraria a su composición interna. Pero esto no es todo. Tomemos de la experiencia otro ejemplo. Cuando algún amigo o pariente se encuentra feliz y en la opulencia, nadie se toma la molestia de preguntarle ¿por qué estás tan contento? Sencillamente no le prestan atención,
no lo molestan con preguntas sobre su estado de ánimo. Pero cuando se ve afectado por el pesar y se muestra infeliz, entonces empiezan a preocuparse y a preocuparlo a él también. ¿Por qué? Porque la felicidad es natural, es de esperarse, no es nada que sorprenda, puesto que es de la naturaleza del Atma, lo que todo el mundo es. Esa es la razón por la cual uno siempre anhela tener felicidad, ananda constante. Los tres atributos antes mencionados, ser, conciencia y bienaventuranza, sat, chit y ananda, pueden verse en cada ser como el meollo mismo de su existencia, como su propia realidad, de manera que es el ser mismo quien ha asumido el papel de alma individual o Shiva y representa a una persona en ese papel. Es sobre este significado interno que Krishna habló en detalle, para que la relación de Dios con el espíritu, Adhyatma, es decir, la identidad de ambos con él, pudiera ser bien comprendida por Arjuna. Sairam. Acá vamos a cortar el párrafo que sigue, que es cortito para terminar el capítulo 14. Lo vamos a leer el sábado que viene porque tiene correlación con el capítulo 15 que comenzaremos Dios mediante. Bienvenidos los que se fueron sumando. Marco, Erice, queridos, si puedes darle comienzo a tu comentario y después seguimos con quien quiera ir sumándose. Om Sri Sairam. Antes de comenzar con el texto en sí, jugando el rol de Marcos, me gustaría comentar algunos aspectos para entender qué es lo que Swami, a través de la representación de Krishna, quiere decir con lo que dice. Hay términos en sánscrito, aksharam, saguna, nirguna, que a veces los leemos pero no les entendemos el significado. Hay una clave. Lo que es Sa está relacionado con Maya. Lo que es Nir está asociado con Brahman o, digamos, sin atributos, para decirlo de alguna manera. Toma agua tranquilo, Marco. Encima leímos un montón de palabras en sánscrito. Y menos mal que Arjuna le dijo, explícame un poco claramente que no entiendo. Eh, ¿Cómo estamos nosotros? El tema es así. Eh, Está lo no manifestado y la manifestación. Brahman es todo. A veces han colocado aquí Brahman igual a Dios. El tema es que Dios está asociado al discurso occidental, cristiano, Claro, judeo-cristiano, que no necesariamente está asociado a Brahman. Entonces podemos confundirnos, claro. ¿ok? Porque Dios está, digamos, en la religión cristiana está asociado al Creador, sustentador y al transformador, Padre, Hijo, Espíritu Santo, etcétera. Pero el tema Separado de la creación. es creación, No, no, es, En Occidente lo vemos a Dios como creador y no como creación. Y acá nos están enseñando que creador y creación es lo mismo. sí señor, está asociado porque todo esto es Maya. O sea, digamos, el cuerpo cósmico, el creador cósmico, el pensamiento cósmico, lo que se le quiera dar, o la persona cósmica, el primer jiva, y no es Brahman. Brahman es nirguna, o sea, sin gunas. Saguna es con gunas, o sea, con cualidades, con atributos. Entonces, esto es bueno ir distinguiendo, ya como decíamos, todo es referencial, saber desde dónde estamos haciendo el análisis. Entonces, cuando se da la explicación, es bueno entender que la palabra también que lo vamos a ver, pranava, pranava en sánscrito es sonido primordial. El sonido viene a ser la emanación dentro que da origen al akash, o sea, al espacio. Y esto es importante, o sea, si le da, digamos, el pranava, eh, el símbolo del pranava es
y que es el símbolo de Brahman, es el Aum. Y esto es importante porque cuando surge el Aum, surgen los Vedas. Y Veda significa conocimiento. Entonces, cuando vamos a ver el término aquí, conocimiento, ya está asociado a eso. O sea, todo el conocimiento, toda la expresión de Brahman se da a través de los Vedas, a través del sonido primordial. De hecho, la explicitación del Aum en su, digamos así, en su degradación, o sea, grados, es Bhur, Bhuva, Svaha, que no es mantra, es la explicación del AUM. ¿Por qué digo y para qué digo esto? Dice Krishna, perdón, dice Krishna, la meta de la humanidad es alcanzar ese Brahman, que es el autoconocimiento. Es interesante esto porque, digamos, nosotros vamos estudiando y cómo hacemos. Y ahí viene la explicación que da Krishna o Swami aquí de cómo es la explicación de Sat Chit Ananda. Aksharam y Dios significan la misma meta, pero indican dos aspectos de la misma verdad. Y aquí viene, Aksharam es con atributos y Saguna, y otro sin atributos. Aquí habla de Dios, pero es Brahman. Pues Akshara también significa el Pranava Om, que es el símbolo de Brahman. Ahora, Akshara es con atributos, porque Brahman sabemos que es conciencia pura, sin atributos, sin nada, o sea, es lo esencial, lo prístino, lo primario, lo que sustenta absolutamente todo. Pero dentro del Maya se expresa de alguna manera. Y esto es importante entenderlo. No hay una cosa es Brahman y otra es la creación. No, todo es Brahman, solo que es una con atributos que la conocemos fundamentalmente como Maya y otro es sin atributos. En el trabajo que realiza el ser humano como disciplina, dice, por eso se le llama yoga del Supremo o imperecedero Brahman o Akshara para Brahman Yoga. Hay algunas partes que está mal escrita la transliteración, ¿ya? Entonces aquí dice, Brahman tiene dos adjetivos. De hecho, en el texto aparece Paranam y Aksharam, y en otro aparece Paramam y Aksharam. Estudiando el sentido, fui al diccionario sánscrito para ver cuál era la diferencia y no hay diferencia. O sea, es aquel que es el total, aquel que es en sí mismo el inaccesible desde el punto de vista de lo que es Maya, porque es lo esencial, no tiene atributos, ¿ya? Entonces, dice, Akshara indica el pranava a la vez que Maya. Entonces, lo que hablábamos recién, hablar de pranava, el sonido primordial, y Maya, es la expresión de Brahman, el Aum. Y esto es interesante entenderlo. Estos dos aspectos tienen atributos. Dice la Maya, también es contenida en el pranava. O sea, Maya está contenido en el pranava y tienen atributos que son los gunas, las cualidades específicas, Abhisella. Brahman, y aquí viene la explicación que necesitamos, a mi juicio, tener claridad. Brahman, sin embargo, no tiene calificativos ni atributos, es puro por su propio derecho, nirvisesha. El otro es savisesha. Recordemos, sa es con atributos, nir es sin atributo, por eso, digamos, alcanzamos el nirvana. ¿Ok? Quien comprende esto me alcanzará. Es bueno entender lo que se quiere decir con lo que se dice. Entonces, aquí viene la expresión
digamos así, que da Swami respecto de los atributos que se manifiestan en el ser humano, pero que son ese, ¿no? Digamos, Savisesha, ¿ya? Dice Sat. Recordemos una cosa para esto. La conciencia infinita, Brahman, cuando se manifiesta en el Maya, siendo el primer jiva y después en el ser humano, esta expresión de Brahman, que es la misma que Brahman en el ser humano, es conocida como Atman o Atma. Por lo tanto, ahora, esta expresión Atma, yo que es el ser, Sat, ¿ya? O Aham, también se expresa como Prajñam o Prajñana, o sea, es decir, Prajña, en el ser humano como conciencia integrada constante. Entonces, es importante entender esto, que Brahman, como Nirvisesha, o sea, Nirguna, que no tiene gunas, no tiene calificativos y atributos, es puro vacío, es conciencia infinita. Pero esta tiene cuando se expresa formas o atributos. Sak significa aquello que perdura en el pasado, el presente y el futuro. El mismo significado lo tiene la palabra Ashti, que se expresa en el ser humano, Ashti, existente, presente. Chit, conciencia. Recordemos esto, que los tres atributos son la expresión de Brahman, ¿ya? Porque si no, por un lado parecería contradicción. Brahman no tiene atributos, pero te expresa con atributos. Chit, lo que está consciente de todo. El mismo significado tiene la palabra bhati, percepción o conocimiento. Y Ananda es la interminable fuente de alegría. Priyam, amado, favorito, que da alegría, también indica lo mismo. Estos atributos se encuentran en cada ser humano y también en cada bestia o ave, o sea, se encuentran en la naturaleza. Luego habla de que el cuerpo es lo que experimenta la muerte, pero Atma es eterno. Bueno, eso lo hemos visto, es eterno, es verdadero, puro y no muere. Y aquí la expresión de Krishna es ratificante. Tú eres Atma, que no es afín a la muerte. Es decir, eres Sat, la existencia. Tu naturaleza es el ser. El Atma es la hija de la inmortalidad y no el cuerpo. Conciencia es la fuerza que insta a uno a conocerlo todo. Y aquí viene desde otra vez, marco referencial en el ser humano. Swami nos dice, en algunas conferencias nos lo ha dicho, que nosotros no solamente somos Satchitananda, que se expresa a través de la búsqueda del conocimiento, la expresión del ser, ¿ya? Y la felicidad y gozo interior, sino también que nosotros tenemos en nuestro interior a Brahma, Vishnu y Shiva. Esto es importante entenderlo, que no estamos separados, que Brahma está lejos, Vishnu, sino que en el mismo ser humano están esos atributos o semidioses. Conciencia es la fuerza que insta a conocerlo todo. Toda persona, y esto es lo interesante, tiene ansia, anhelo de saber acerca de cualquier cosa que aparezca en su consciente y se pregunta, ¿qué es esto? ¿Cómo sucede aquello? Y aquí viene algo interesante desde el punto de vista de lo que se explica en el Taittiriya Upanishad, cómo se mueve el intelecto. Y aquí la diferencia entre la mente y el intelecto. Aquel que pregunte es el intelecto. Pero luego viene una palabra que me llamó la atención, que dice, los que tendrán éxito en averiguarlo serán unos cuantos, otros podrán solo tener el anhelo, porque carecen de la inteligencia persistente que se necesita para insistir en la búsqueda hasta lograrlo. Entonces, la característica que nos marca aquí Swami es la inteligencia persistente, o sea que dale, dale, Las dale, D, dale. dedicación, determinación, Eso sí, ¿no? Bueno, las sí, 5D.
¿ya? disciplina. Entonces, sí, gracias, Horacio. Sí, Perdón, eh, si alguien después las recuerda, las nombra, las 5D. yo Disciplina, determinación, dedicación. voy a pedir, Horacio, que quien termine hoy sea Dardo, para Bueno, que en esta etapa me pueda explicitar completo sobre esto, perfecto. porque Cierra así, Dardo. si no, va a ser muy extensa la participación. Buenísimo. ¿Ok? Luego viene, digamos, dice Swami, consideren tan solo el significado interno de esta sed de conocimiento. Y es el poder de la conciencia, Chit Shakti. A veces nosotros, hablo desde mi experiencia, no le hemos dado tanta importancia a los términos sánscritos, pero las traducciones que no incluyen el término sánscrito no, no dicen todo lo que quiere decir el significado sánscrito. Y el sánscrito es infinito, nace con los Vedas, o sea, se expresa con los Vedas, es infinito. Entonces aquí, Chit Shakti es una palabra bien interesante. Chit como atributo de Brahman, pero el Shakti ya es Maya, por eso es Shiva Shakti. Shakti ya es Maya, es el poder en Maya. Por eso aquí dice el poder de la conciencia. A veces Swami habla del principio de tal cosa, a veces habla del espíritu de tal cosa. Generalmente dice el principio, ¿no? El principio de Dios, el principio de esto, el principio de aquello. Acá es el poder, Shakti es poder de la conciencia, Chit, ¿ya? Dice, consideren tan solo el significado interno de esta sed de conocimiento. Es el poder de la conciencia que se está expresando. No es propio de su naturaleza dejar a un lado las cosas, ser indiferentes a ellas. O sea, es interesante este concepto porque en psicología se lo expresa. ¿De dónde surge el anhelo? ¿De dónde surge ese poder? ¿Ya? No, dice, y aquí sigue diciendo, repito, el poder de la conciencia Chit Shakti es el que se está expresando y no es propio de su naturaleza dejar a un lado las cosas, o sea, ser indiferente a ellas. Y no puede descansar hasta obtener el conocimiento. Y es así como surge el hambre de saber como un torrente de preguntas. Y hay algo interesante que se estudia en el coaching ontológico, y lo mismo generalmente en la psicología, pero fuertemente en el coaching ontológico, es el poder de la pregunta. Cuando uno quiere que alguien que realmente pueda realizar una autoobservación, una autoindagación o una reflexión, aquello que estimula es la pregunta. Y la pregunta base era lo que decía Sócrates, que le llaman la pregunta antropológica, es, ¿ya? ¿Qué es lo que quieres decir con lo que estás diciendo? O sea, la expresión. Y aquí lo dice. Y en psicología se dice, bueno, si quieres lograr una respuesta, no hagas una afirmación real, termina con una pregunta. ¿Por qué? Porque dicen en psicología que la mente no acepta la incertidumbre. Siempre necesita una respuesta. Y siempre necesita una respuesta que sea verdad, porque surge de adentro para afuera. Y aquí lo dice, no es propio Chit Shakti de su naturaleza dejar a un lado las cosas, ser indiferentes a ellas. O sea, necesito indagar, indagar. Y no puede descansar hasta obtener el conocimiento. Y es así como surge el hambre de saber, como un torrente de preguntas. El poder de la conciencia es luminoso por sí mismo. Y otra vez, repito, el poder de la conciencia es luminoso, habla de luz por sí mismo. Por eso nosotros muchas veces hablamos de luz. Se me hizo la luz, o sea, l- me di cuenta. El insight, ya, o sea, y se prende la lamparita. El poder de la conciencia es luminoso por sí mismo de manera que tiene la virtud hasta de iluminar las cosas inertes.
Esta es la razón por la cual estas cualidades brillan en el hombre y se vuelven más claras para él las demás cosas. Brillar, luz. Y cierro con el tema de la bienaventuranza. Hasta las bestias y las aves anhelan felicidad, sin necesidad de ser instada o persuadidas por otros. O sea, es naturaleza esencial en el ser humano buscar la felicidad. Ninguna de ellas, o sea, ninguna de estas bestias o aves, desea el sufrimiento o el dolor. Todos se esfuerzan por escapar del dolor y del sufrimiento. Y si estos se vuelven inevitables, se esfuerzan por ponerles fin. Entonces dice Swami, ¿qué es lo que está en la raíz de este deseo? El hombre es fundamentalmente de naturaleza feliz. La bienaventuranza es su personalidad misma. No es de la naturaleza del cuerpo que ocupa, es aquella de Atma. La felicidad es la naturaleza de Atma. Por eso es que nadie se sorprende cuando está feliz y nadie muestra curiosidad por la felicidad de uno, puesto que es algo natural. Om Sri Sairam. Gracias Marcos, cuando leemos estas cosas, cuando reflexionamos, cuando yo estudié abogacía, digo, ¿cómo no sabía todas estas cosas? Porque en filosofía del derecho y bueno, introducción a la filosofía, son materias que se estudia, nos preguntaban cuál era la naturaleza del hombre y daban de todos los filósofos occidentales. Nadie hablaba de lo que se pensaba en Oriente y los Vedas. Qué limitados estamos en Occidente. Nos creemos que el mundo empieza y termina en Occidente, ¿eh? Claro, y no abordamos todos estos temas. Fíjense que dice la naturaleza del hombre es Satchidananda, es ser feliz. ¿Eh? Y vos que nombraste a Sócrates, el método socrático nos habían enseñado también que él no daba respuesta a Sócrates. Él le hacía preguntas porque decía que la respuesta ya la tenía el que preguntaba. A través de las preguntas iba dándose cuenta y todo cierra, porque si somos el conocimiento también, tenemos todo. Qué bárbaro. Gente querida, ¿quién quiere seguir? Andrea, ¿podés seguir de Juan con Carlos? Buenas, buen día para todos. Buen día. Sí, el desmenuzar Sat Chitananda me encanta, me llena. Autorreferencial, siempre hablando de mí, esa curiosidad que siempre tuve en ver en el es chit, ahora veo que era, ahora entiendo un poco que era eso. Eh, y Ananda, la naturaleza del hombre, ser feliz, el ejemplo que da el texto con el bebé. Me encantó. Mientras el bebé está bien, está todo bien. Ahora llora o no se ríe y la primera en correr es la madre, porque es naturalmente feliz. ¿Y cómo lo vamos perdiendo cuando vamos creciendo? Por ahí estamos en cualquier lado, una sala de espera o algo, y alguien, una carcajada o algo, y llama la atención. Y no, esa era la naturaleza. Muy bien, Lo, estamos al lo, revés. lo vamos perdiendo con toda la malla, le vamos poniendo a la mente, a la cabeza todo, todo el juego. Y no, me parece, o entendí hace un tiempo que es volver a esa base, volver a esa naturaleza. El cómo, bueno, ya veremos. Pero, y el tema también de la pregunta, del interrogante, sin buscar la respuesta. Podemos decir, o me sale decirlo ahora, ya Baba me guiará en la respuesta o está dentro mío. Pero sí el interrogante, sí la pregunta, ¿qué más es posible? ¿Qué más va a pasar? ¿Qué más tiene el jefe preparado en su plan para mí? Andamos por ahí. Gracias, Zairam. Pero qué buena observación que hiciste, ¿eh? Hoy día estamos tan equivocadamente viviendo que nos llama la atención el exceso de alegría, ¿no? Yo tengo un sticker, les confieso, y la mando en cana a mi esposa, que ella me dice, tanta alegría me molesta, me dice. Entonces yo por mí. Entonces yo vivo haciendo chistes, jodo constantemente. Y entonces le hice un sticker, cada vez que pone algo le pongo el sticker que estamos, la doy en la foto con la frase, tanta alegría me molesta. Carlos, querido, ojalá que no nos moleste tanta alegría a nadie.
Hola, Amsairam. Bueno, Aham. Yo no sé, antes del Satchitananda pensamos que está el Om, pero no. Antes del Om, Estás tú. Aham. Antes del Om solo eras tú. O sea que antes del Om hay algo. Aham. Yo creo que, y qué curioso, Aham empieza con A. El alfabeto hebreo creo que empieza con A, Aleph. El Om empieza con A. Aún. Ahí en el Tíbet está la letra A, que no se escribe como la letra A, pero es como el Dharmakaya, el origen, la esencia vacua. Aham es lo que nos empata con Dios. Aham es el ser que se reconoce a sí mismo como Brahman, porque es el origen. Y hay un deseo de volver a nuestro Aham, que ya somos, que es ese espíritu de indagación que, como dice Swami, es la inteligencia persistente. Que no es inteligencia persistente por ser más inteligencia que persistente, a mí me parece que es por ser más persistente. Porque llega un momento en que ese espíritu de indagación y esa indagación sin palabras, es como un deseo, un chit shakti. Shakti es energía, porque en esto va la energía, siempre insisto en eso. Logra quebrar esa barrera de ignorancia porque se reconoce a sí mismo casi sin preguntas, es un espíritu de indagación, es un anhelo. En anhelo infinito, si es con amor, se fusiona con aquello que quiere conocer, porque el amor, cuanto más uno, es más amor. La fusión es amor. Y como dice Swami, no deberíamos morir sino fundir. Y comprender es eso, es una comprensión sin comprender. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tan acostumbrados a la comprensión occidental que nosotros vamos, no sé si se llaman silogismo, cómo se llama, y queremos comprender algo a través de la mente discursiva, no sé cómo decirlo. Esta es una comprensión intuitiva del corazón que se fusiona con lo que ya somos, que es Aham. Es una cognición luminosa, porque la luz es comprensión. La luz se asocia al amor. Es una cognición luminosa, pero cuando digo cognición no digo eh, eh, entendí, como diciendo, esto es A, B, C, entendí. Esa no es la forma. Por eso en algún momento, no sé si se leyó, porque yo estoy un poco cortado con esto, hace tiempo que no lo sigo. En algún momento Swami dice, o Arjuna dice, pero entonces no tengo posibilidad de conocerlo. Y Krishna dice, sí, imagínalo como incomprensible. Esa Shakti, con amor, que busca y se abre el incomprensible en silencio, eso es lo que logra la comprensión o la cognición luminosa. Suficiente es con que lo tengamos como incomprensible. Satchitananda no es Satchitananda, es Satchitananda, digo yo, ¿no? Porque es toda una sola cosa. Como no somos psicosomáticos, todo junto. Satchitananda es todo, también. Sat es ser, Chit es comprensión de ese ser, de esta forma que estoy hablando, a través de la Ham, y la Nanda es la consecuencia, así que es todo lo mismo, Satchitananda. Y bueno, y da felicidad el anhelo. A mí me da felicidad el anhelo, la apertura, la espaciosidad, que ahí lo llama, o no me acuerdo cómo, Ashkara, algo así.
y la luminosidad, que es la conciencia que comprende eso, que es una cognición luminosa, que nos funde en el aham que ya somos, porque todo es aham, para man es aham, para mí, no sé, o atma. Capaz que estoy confundiendo los términos y capaz que no soy muy ortodoxo, pero si se entiende lo que quiere decir, lo que quiero decir yo, más o menos. Bueno, gracias. Un saludo. El famoso conocimiento intuitivo, ¿no? De que también hablaba Yogananda cuando le decían, ¿de dónde sacar tanto conocimiento para escribir? O Y Ramana Maharshi. claro, qué bárbaro. Tenemos que ir ahí. Y yo coincido como Carlos que sobre todo al leer textos así profundos, uno tiene que perseverar, ¿no? Aunque no conozca, como el término que usaste, incomprensible o algo por el estilo, ¿no? Es del momento. Considero eso como incomprensible, algo así dice. Está acá en el, no sé dónde, en el Gita de Swami. Después lo Este, busco. hay que perseverar, en algún momento la luz nos Sí, va a pero develar. es una perseverancia suave, Sí, sin juzgarlo, silenciosa, silenciosa. No, olvídate de vos, claro, olvídate de vos. Es una instancia de apertura y de silencio y de quietud. Quietud del cuerpo, silencio de la mente y apertura en el corazón. claro. Bueno, Qué lindo. gracias. Gracias, Carlos, querido. Guillermo, adelante, Guillermo. Después vamos a ver con Raúl si te puede expresar, Raúl. Adelante, Guillermo. ¿No? Ok, Raúl. Adelante. Ahí, perdón, Guillermo, hay varios que pusieron en el chat que están de oyente, entre ellos Raúl, pues tiene ahí trabajadora en la casa, está Dora también que puso de oyente, Mira, Juan, y hay varios hermanos que ahora le vamos a dar paso si quieren expresarse. Adelante, Guillermo. Bueno, muy buenos días a todos nuevamente. Eh, Siempre es muy interesante escuchar la lectura, pero fundamentalmente los análisis que se hacen, y este día no ha sido la excepción. Y en ese contexto, recuerdo eh, en las primeras hojas del Yoga Vasista, de que hablaba que son muy pocas las personas que tienen acceso al conocimiento, y dentro de los que tienen acceso, incluso más, son muy poquitos los que realmente llegan a a comprenderlo en su plenitud. Y eso me lleva a que lo que estamos leyendo hoy día, en el fondo, es como, para mí por lo menos, es como el que se estén abriendo puertas o ventanas sobre una oscuridad de que, en mi caso, tuve durante muchos años de mi vida. Y yo visualizo, y lo expresaba antes, de que muchos de ustedes tuvieron esta apertura hace muchos años atrás y además tuvieron la magnífica gracia de poder acceder y conocer a Swami, lo que eso creo que es una bendición. Mi comentario van a ser básicamente dos. El primero, mencionó Marco y después lo volvieron a comentar, de la importancia de la pregunta. Y la verdad es que para mí la pregunta hasta hace poco tiempo atrás era algo, ¿sí?, que en algunos momentos ocupaba, pero no de forma equívoca, simplemente para obtener respuestas sobre temas concretos. Y, y me he dado cuenta en el tiempo, y estoy avanzando en su utilización, avanzando lentamente, que tiene un poder tremendo y que está asociado un poco a lo que siempre había escuchado por muchos años del poder de la palabra. Pero si a mí me preguntaran, ¿qué es más importante, el poder de la palabra o el poder de la pregunta? Dependiendo del contexto, creo que me quedaría con el poder de la pregunta. Porque la persona que expresa algo y manifiesta algo puede tener mucha influencia en aquellas personas que lo escuchan. Pero aquel que hace una pregunta y le permite a la otra persona o a un grupo de personas reflexionar sobre lo que le está pasando, tiene un poder realmente potente. Por lo tanto, para mí también el que se haya comentado el poder de la palabra, el poder de la pregunta es algo importante, súper importante, y creo que es una virtud, si se puede llamar así, tal vez no sea la palabra apropiada, que realmente potente. Ahora, específicamente de la lectura de hoy día. Eh, Estos conceptos que estamos revisando hoy día, asociados a lo que aparece acá como los sastras,
que describen a Dios como ser, conciencia y bienaventuranza, por cierto que estaban expresados en distintas formas en el yoga asista. Pero lo que hoy día creo que fui capaz de captar es la importancia que tiene el comprender la correlación profunda que tienen los tres conceptos y cómo de alguna manera estos a uno le permiten, a mí me permiten por lo menos, tener una visión tal vez un poco diferente a las que tenía, por decir así algo, hoy día en la mañana. Y definitivamente completamente diferente a la que tenía hace 13 años atrás. Y el poder comprender eh, el concepto profundo de cada una de esas tres palabras y su concepción, como está aquí magníficamente desarrollada por Swami, es, es como, es como haber estado durante mucho tiempo mirando al universo a través de un telescopio con visión de túnel y de repente que alguien me empiece a abrir el túnel y empieza a ver que hay algo más que esa visión tan parcial. Y dentro de estos tres conceptos hay dos conclusiones, son muchas, pero dos conclusiones que quisiera manifestarles como tal vez las que más me llaman la atención. La primera para mí conocida tiene que ver con la importancia de saber, de comprender de que la muerte no es el fin último. Y cuando uno empieza a visualizar el ambiente en el cual se rodea, se da cuenta que para muchas personas, cuando alguien fallece, es un drama tremendo, que por cierto es comprensible desde el punto de vista de la relación que tenga uno con la persona. Pero si uno se fuera a los conceptos asociados al autoconocimiento, ese dolor debe ser un dolor momentáneo. A mí, lamentablemente, como les comenté, me tocó cuando joven asistir a numerosos funerales de compañeros de curso mío o cercanos a mí que fallecieron en accidentes. Y realmente era muy lamentable. Pero ahora, cuando lo miro con una perspectiva diferente, creo que entiendo todo lo que pasó en un poco mejor forma. Y es así como el concepto que me ha permitido comprender este autoconocimiento respecto a la muerte eh, me hace mucho sentido y trato de compartirlo cuando de repente me toca asistir a algún funeral en forma muy ponderada, por cierto. Y lo segundo, que tal vez sea lo que más me llamó la atención de la lectura hoy día, tiene que ver con el desarrollo, la explicación que se hace sobre el concepto de bienaventuranza que sí, claro que lo tenía claro respecto a su correlación con la alegría, pero lo que no tenía tan claro, o no recordaba, es que lo que aquí se expresa claramente, que intrínsecamente el hombre está, está moldeado para ser feliz. Y ahí yo me hago una autocrítica, digo, pero por Dios, ¿qué pasa conmigo cuando de repente frente a pequeñas cosas que son insignificantes, elimino esa posibilidad que es intrínseca al hombre y por lo tanto intrínseca a mi persona? Y ahí me nace una pregunta que yo mismo me hago. ¿Qué pasa contigo, Guillermo, que no consideras esto como algo muy importante en tu vida? Para que tu calidad de vida en el día a día, semana a semana, mes a mes, sea y esté asociada a lo que cada hombre, como dice acá, animal, ave, etcétera, se merece la felicidad. Así que yo me quedo ahí con una tarea, en este caso muy puntual, a trabajar, eh, que de alguna manera Marco me la ha expresado en distintas formas, pero hoy día la vi muy clara. Y creo que esta explicación realmente fantástica que hace Swami sobre los tres conceptos, ser, conciencia y bienaventuranza, eh,
a mí por lo menos me dejan el desafío de ahondar en ellos, en los tres, para poder conceptualizar cómo estos afectan a mi vida y a las relaciones que tengo yo con las personas que me rodean. Y por cierto, con un grupo tan especial y tan querido como son ustedes, los integrantes de este grupo de Rosario. Muchas gracias. Qué lindo, Guillermo, qué lindo. Como dijo Marco Erice, las palabras en sánscrito no tienen un correlativo exacto en castellano, porque bienaventuranza, bueno, es alegría, pero también es contento, es gratitud, es plenitud, es agradecimiento, muchas cosas. Y también son hábitos eso, porque si uno hace el hábito de estar feliz, de ser grato, de estar contento, estar feliz, y ante una eventualidad que golpea, obviamente la vamos a sufrir, pero la superamos rápido. Me gustó una frase que decía Claudio María Domínguez, que decía, yo me sigo enojando, yo me sigo, pero ahora se me pasa más rápido que antes, y vuelvo a la bienaventuranza. Y ese es el desafío. Así que... lo que te pasa a vos nos pasa a todos, Guillermo. Somos así. Gracias, Guillermo. Acá puso Lili que está de oyente, también había puesto Marco Echeverri, también está de oyente. Miguel Nieto, si podés expresarte, lo mismo Manuel Chávez. Siéntanse cómodos. Horacio, buenos días para todos. Bueno, pues hoy es esta invitación que Swami nos está haciendo a través de recordar ese diálogo que tuvo con Arjuna, pues nos tiene totalmente enamorados, nos tiene, él con sus bellas palabras nos invita continuamente a que nosotros como encarnaciones de la bienaventuranza aceptemos ese reto de poderlo ver presente en todo, tanto en este mundo objetivo como el mundo subjetivo, que lo aprendamos a amar tanto en lo conforma y también en lo sin forma. Para esto, pues entonces el doctor Reddy en algún momento hizo una explicación de la importancia de la repetición del nombre de Baba, de la repetición del nombre de Dios con el mantra Om Sri Sai Ram. Y para esto, entonces él comienza a desglosar cada una de sus palabras y dice el doctor Reddy, Om representa la realidad sin atributos, sin forma, que es el sonido primordial. Abarca todos los nombres y formas de Dios. Es todo en uno, uno en todo y más allá de todo. La segunda palabra es del mantra, es Sri, que representa la auspiciosidad y prosperidad. La siguiente palabra es Sai, connota el Padre y la Madre divinos. Se compone de dos sílabas, Sa y Ai, que representan los aspectos masculino y femenino de la realidad divina respectivamente. Finalmente, la última palabra de este mantra es Rama. Consta de dos sílabas, Ra y Ma. Swami explicó bellamente que estas dos sílabas se derivan de dos poderosos mantras. Ra, de la segunda sílaba de 8 letras del mantra Om Namo Narayana. Ahí hace énfasis en la Ra de Narayana. Y Ma proviene de la segunda sílaba del mantra de 5 letras Om Namah Shivaya. Hace énfasis en la Ma de Namah. Rama reúne así el poder de cantar estos dos mantras, representando a la divinidad suprema, auspiciosa y omnipresente. Esta es la base de la potencia de cantar Om Sri Sai Ram. Entonces, allí tenemos pues una excelente invitación para que nosotros, así como lo decía Albina hace 8 días, que cuando ella barría, cuando cortaba la verdura, Swami cómo nos recordaba qué aspectos uno puede estar removiendo negativos de uno
y que debe sentirse uno feliz de que Él lo está acompañando con su omnipresencia. Tener el nombre de Dios en nuestra boca es tener a Dios mismo, porque entre su nombre y Él no hay diferencia. Ujú. Muchas gracias, Horacio. Un feliz día para todos. Igualmente, gracias, Miguel. Manuel, ¿estás disponible para expresarte? Sentite cómodo si es que podés expresarte, si no, ya pasamos a Dardo que haga su comentario y su cierre. A ver. Bueno, Dardo, adelante. Vos que sos analítico en sánscrito, si, Sí, si, si Arjuna le dijo a Krishna, Krishna, explícame un poco mejor porque no te entiendo, y la explicación de Krishna hablando tanto en sánscrito a mí también me pierde. claro, Por esto que habla justamente, Marco, cada palabra tiene un significado enorme. claro, Horacio, justamente por eso iba a decir Marcos o cualquier otro siente interrumpir, o yo estoy comentando algo, no hay problema, porque por ahí podemos coordinar entre todos y sacar un mejor resultado de este análisis o de este estudio. Mm, Justamente es una parte del Bhagavad Gita, de la enseñanza del Bhagavan, del Señor Krishna en este caso, de muchas cosas. Y vos sabés que en el Bhagavad Gita original, digamos, en los slokas, en los versos dictados, estas palabras están tal cual las describe Baba, ¿no? Esta que vimos difíciles, Adibhuta, Adidaivan, Adiatma, Adiyagna, etcétera. Y justamente como bien dijiste, Horacio, Arjuna dice, pará, no, todo esto no lo entiendo. Y eso que ellos, en teoría, entendían ese idioma, ¿no? Bueno, acá pasan varias cosas. Primero, que Baba lo escribió en Telugu, a todo este libro que estamos leyendo, por partes, ¿no? En la revistita que ellos imprimían ahí en India mensualmente. Telugu tiene, hereda todo su vocabulario espiritual más de un 80% del sánscrito, o sea que ellos la tienen más fácil, vamos a decir así. Entonces nosotros después tenemos que entender la traducción al inglés, que no siempre es acertada, como bien dijo Marcos, que no se puede explicar todo completo y se va perdiendo, y más aún pasado después al castellano, ¿viste? No es que, no quiere decir que la traducción al español es mala, no, para nada, pero es muy difícil llegar así, incluso llegar a la explicación completa y el significado completo, muy difícil. Incluso hay libros que han tratado de no poner ninguna palabra en sánscrito de cuando Baba hacía discursos o estas cosas, como el Gita, y, y están muy lejos de lo que quiso expresar Krishna, porque no lo pudieron hacer. E incluso muchos tuvieron que meter estas palabras igual, como para poder explicarlo, aunque quisieron evitar palabras en sánscrito. Por eso Acá Baba yo dijo, claro, acá cuando leo, leo lo que está entre paréntesis también, y bueno, muchas veces lejos de ayudarnos, a veces nos confunde, pero bueno. claro, pero como bien dijo Marcos al principio, te dicen Dios en una traducción común y corriente y la gente ya se le va para la religión y otros lados. Ujú. En vez de tener la palabra real que Krishna pronunció, que es Brahman, o Brahman, como pronuncia Marcos. Entonces, si bien se puede prestar a confusión, tenemos que usar la intuición, como bien dijeron hoy, ¿no? Es parte de la intuición para ir entendiendo qué quiere decir. En este caso, si tomamos la palabra Dios, bueno, es la totalidad, todo y no es más que Él, no hay más que Él, existe todo ahí adentro. Y es todo lo que se expresa que después lo vemos como mundo físico, personas, cosas, animales y todo lo que podemos ver con los sentidos y captar con la mente. Entonces, bueno, Krishna se va a dedicar bastante a explicar todas estas palabras y Sai Baba también. ¿Por qué no las quiere saltear? Fíjense por lo que dice, porque cualquiera que entienda esto va a entender mi misterio, ¿no? Así dice. Em, claro, cualquiera que entienda mi misterio después dice me alcanzará. O sea que hay que comprender bien qué está queriendo decir con todas estas palabras, pero vamos a simplificarlo un poco lo más que podamos. Empecemos con, Miguel recién nombraba, habló del nombre y la forma, y nombre y la forma, que tanto nosotros, los que han leído a Baba, lo han visto por montones de lados del nombre y la forma. Baba siempre dice que el nombre y la forma es siempre cambiante.
pertenece del otro lado de Brahman, ¿no? A Maya. Entonces, siempre cambiante. Todo lo que vemos, animales, personas, cosas, situaciones, planetas, universos, eso va a ir cambiando, cambiando, cambiando y con el tiempo desaparecerá. Entonces, eso lo tenemos que atribuir a algo pasajero, algo temporario, y eso no nos puede dar felicidad o la Ananda que está hablando acá como el tercer término importante de ese conjunto de Sat, Chit, Ananda, ser, conciencia, bienaventuranza. Bueno, si nosotros nos fijamos en la forma, esperamos cosas de las formas y los nombres, ponemos nuestra confianza, decía Baba, en eso y no en este Dios, en este ser que somos nosotros, en este Atma, no podemos ser felices, porque el otro siempre va a cambiar. Es decir, algo va a cambiar y si creímos en lo otro, vamos a dejar de ser feliz. Entonces, si por momentos dejamos de ser feliz, quiere decir que no estábamos bien ubicados, estábamos en la conciencia del cuerpo todavía, y de la mente, y del individuo. Entonces, acá lo que Baba viene a explicar es que ese ser que está dentro nuestro, ese ser, por eso empieza con la palabra ser, que también lo compara con estas otras palabras difíciles también, asti, bati, priyam. Bueno, este asti, el que le llama, es el ser, que significa simplemente es, existe, existe. Entonces, algo que vemos y tiene nombre, por supuesto que también existe. Entonces, el nombre y la forma van a cambiar, lo que existe, lo que es, va a seguir existiendo aunque lo otro cambie. Entonces, ese es uno de los conceptos fundamentales para entender a este Brahman que está queriendo explicar Krishna. Ese es decir, nosotros somos, eso está claro. Segundo aspecto que pasa a la conciencia. Todo tiene conciencia y nosotros tenemos conciencia. ¿Qué es esa conciencia? Es ese brillo del poder del Atma, del Brahman este, traducido al ser individual, que está dentro nuestro, y Baba dice que también está afuera y atrás y adelante, por todos lados, pero adentro nuestro lo tenemos atrapado en la mente. Y ese Atma, que es ser, que ya dijimos, y conciencia, esa conciencia lo compara con otra palabra acá que la llama Bhati, que significa simplemente, simplemente, es una palabra sánscrita, no nos olvidemos, que es tremendo los significados que tiene, pero lo podemos traducir en este caso como brillo, brillo, resplandor, luminosidad, brillantez, algo que hace que las cosas alrededor nuestro se iluminen. Vamos a decir alrededor, pero en realidad no es tan así, porque alrededor sería algo físico acá en el mundo tangible. Simplemente es algo que brilla y podemos ver cosas, podemos escuchar cosas, como que, eh, como que, como en los sueños que podemos tener un completo panorama de todo como si fuera vigilia, pero no lo tenemos que confundir con los sentidos, es decir, los sentidos van a actuar en el mundo físico. Ese brillo va a estar y, impulsando a la conciencia para que se vea lo del mundo físico, pero también el mundo interior, en la mente, para poder ver los sueños, por ejemplo. Entonces, ese brillo siempre está, no, no pierde, está junto con el ser, yo soy, y también está ese brillo que soy consciente de que algo soy. Baba siempre decía que una vez que descubrimos estas dos cosas, el Ananda, la tercera palabra que pone acá en el conjunto, es automática, es decir, porque vos te descubrís que sos y, y, y que existís y que eso no cambia ni muere, como acá habló de la muerte también. La felicidad tiene que estar por sí sola. Por eso nosotros tenemos mucha ignorancia en estos temas. ¿Y qué pasa? Y llegamos a considerar que la felicidad no es un estado permanente nuestro. Acá pone el ejemplo, vieron, del bebé que siempre está feliz y cuando no está feliz van corriendo a ver qué pasa. Bueno, inconscientemente la gente intuye, pero no se da cuenta, de que la felicidad es el estado permanente. Pero peor Perdón, Nardo, aún, hay una frase de Baba que a mí fue una de las primeras que me llegó,
que tiene que ver con esto. Dice, la ignorancia de la verdad es la causa de los errores del hombre y del constante martirio de sí mismo. Y cuando Claro, hablaba Guillermo de los velatorios, del sufrimiento, es por ignorante lo que vos estás diciendo, porque no conocemos a dónde va a ir, qué se sigue, y esa ignorancia es la que nos hace sufrir. claro, acá lo aclara de vuelta, Baba, lo aclara. ¿Qué es lo que muere? Es solo el cuerpo, no ustedes. El cuerpo muere, pero el cuerpo, como dijimos recién, está dentro del mundo de los nombres y las formas. Es decir, ese nombre, vamos a suponer una persona X, no está más, y el cuerpo de esa persona tampoco está más. Desapareció con la muerte. Pero solo eso, el nombre y la forma, otra vez lo mismo. El ser, la conciencia y el ananda que tiene que ir acompañado, la bienaventuranza, no van a desaparecer, porque son cualidades, como bien dijo Marco, Brahman no tiene atributos y cualidades, pero podemos llamarlo así, sí, le pertenecen a Brahman, la conciencia, el ser y la bienaventuranza. Eh, pero fíjense nosotros qué tan ignorantes somos, que hay veces que gente está feliz todo el tiempo, aunque todos tenemos problemas, y otros ignorantes ven algo raro en el que está feliz todo el tiempo y se llegan a preguntar, ¿pero esta persona no tiene problemas? Como un sesgo de envidia, ¿no? Y eso es ignorancia, pero pura. Sí, o este no está bien del coco. Claro, se cree que es un loco y a Muchas veces veces son locos. pienso que la gente piensa de mí así, por ejemplo, que yo voy a hacer el trabajo y están todos con cara amargada y yo empiezo a hacer chistes, a reírme, todo y dice, este está mal de la cabeza. Y lo que está mal de Exactamente. la Bueno, cabeza para mí son ellos. Están tristes, ese amargados. juicio, claro, Horacio, ese juicio viene de la ignorancia absoluta, directa. Ya no considera que la felicidad es un estado natural del ser. Entonces es peor aún, ¿no? Bueno, dicho esto, que ya sabemos que no se pueden conseguir la felicidad con los nombres y las formas de afuera, fíjense cuando también aclara que todos los bichitos que andan por ahí, los animalitos, las plantas, todo lo que existe, que tiene Atma, que es parte de Brahman, porque todo es parte de Brahman, tiende a ser feliz, quiere ser feliz, dice Baba acá. Ni las bestias se esfuerzan también por ser feliz. Me hizo acordar a un pasaje de no un cuento, una anécdota de Baba que contaba que el sabio Vyasa, el que escribió el Mahabharata, el Ramayana, eh, no, perdón, el Mahabharata acá, el Gita, eh, dice que un día tenía un estado tremendo, elevado este sabio, iba caminando por el bosque, creo, no sé por dónde, y ve una araña, pasa una araña caminando, y dice, "Ay, la iba a pisar", y justo escucha que la araña habla, y él capta en su mente, y dice, por qué me vas a matar? Yo también tengo familia y la quiero. Yo también me esfuerzo por ser feliz junto con ellos, con sus arañitas. Es decir, es increíble. Y ahí Baba quiso mostrar con ese ejemplo de que el sabio quedó como sorprendido y dijo, ah, mira, hasta los animalitos o los insectos también quieren ser felices. Y los Aris que lloran en el libro Mi Baba y yo, de Hislop. Todas las cosas, todas las cosas. Yo también una vez una persona golpeaba las puertas de la casa y qué sé yo, y yo le digo, pero pará, no golpees así las puertas, no trates mal los objetos. Y dice, ay, ¿qué me importa si es alquilada? Respuesta totalmente ignorante. Pero le digo, pero más allá de que sea alquilada y que no es tuyo, entonces se lo vas a romper al dueño porque no es tuyo. Es una locura. Pero más allá de eso, hacelo por la puerta. Y le decía yo. Y me miraba como que estaría loco, ¿viste? ¿Cómo vas a tratar los objetos así? Bueno, pero bueno, en fin, hay muchas cosas para hablar de la ignorancia El loco y sos vos, Dardo, el loco sos vos. vos sos loco, Horacio, que andás siempre contento, siempre feliz. No, no puede ser. No pertenecer a este mundo, a este mundo de Maya. Bueno, y pasando al otro tema, esto quería aclararlo, a ver si lo encuentro. Esto está bueno, cuando dice, hay un yo que brilla en cada cuerpo, ¿ya? En el cuerpo. Hay un yo que brilla. Eso es lo que tenemos que entender. Y ahí nos va a ser fácil darnos cuenta que adentro de un perrito, de una hormiguita, de lo que sea, hay un yo latiendo ahí adentro como Atma, como el ser. Es increíble.
Eh, bueno, como vuelve a hablar del esfuerzo, vieron que hace un gran esfuerzo, todos para ser felices. Y bueno, a ver si algo más podría agregar con esto. Eh, bueno, la sed del conocimiento que ya hablaron, ¿no? De que todos queremos conocer, como el nenito que va al mercado, bueno, los otros nenitos de acá, espirituales, queremos conocer a Dios. Es decir, esa es la meta, ¿no? ¿Alguien se acuerda cómo dijo Einstein? Quiero conocer a Dios y los demás son pavadas, no me acuerdo cómo lo había dicho él. Eh, Y bueno, la palabra sadaka o sadaka, no me acuerdo cómo se pronuncia, eso, los buscadores espirituales, lo que no están saciados con ninguna respuesta, que siguen, 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 siguen buscando y esos son los que me alcanzarán, dice Baba. Así es, hay que buscar. Y por último, a lo mejor algo interesante, que cuando tengo tiempo le pego una mirada a alguna de las traducciones en inglés y encontré esta una diferencia que está bastante interesante. Cuando Baba habla de que qué es lo que muere, es el cuerpo, ya dijimos, el ser no muere, sigue existiendo, hasta que se funda en Brahman. Tomará muchas reencarnaciones o pocas, no, no se saben. O, como bien dijo ahí Guillermo, solo algunos lo alcanzan. Eh, o Marcos, no me acuerdo quién lo nombró. Y esto acá, fíjense cuando habla del cuerpo, que dice que, bueno, que nadie quiere morir, que le tienen miedo a la muerte, todo, pero cuando el momento va a llegar, no quieren enfrentarse con la muerte, porque siguen pensando que son el cuerpo. Es decir, hay algo, por lo menos algo poquito de ego o de conciencia de que somos el cuerpo. Entonces sigue estando ese miedo a acercarse a la muerte o a enfrentar ese momento. Y acá dice, para diferenciarlo, lo que hay que entender, dice que el atma no tiene nada que ver con la muerte. Ya sabemos claramente qué es el cuerpo y los nombres y las formas que se van. Y acá en esta versión dice, aunque acá dice así, en español dice, tú eres el alma, bueno, vamos a suponer parte de Brahman que está ahí adentro, eh, que no es afín con la muerte. ¿Y saben qué encontré que dice? Es el atma justamente el que no le gusta morir, porque no muere. No le gusta morir, esa es la traducción. Eh, por eso esa sensación de que no nos va a gustar morir, porque realmente no morimos. Ahí está la explicación, ¿no? Pero como todavía estamos atados a, a este cuerpo, malas relaciones y las situaciones que este cuerpo vive y este nombre, todavía pensamos que morimos nosotros y qué va a pasar. Entonces, por eso hace mucho hincapié Krishna y Baba acá sobre estos temas tan difíciles que, bueno, que hasta Arjuna no los entendía o le decía explícamelo de vuelta, porque, y eso que Arjuna, Baba siempre dice que es una persona inteligentísima, bien predispuesto, eh, que quería alcanzar a este ser, a este Brahman, quería saber, quería fundirse en Krishna y quería saber bien todo, porque por acá en algún lugar también decía que si no llegamos a conocer todo esto, y la ignorancia va a seguir estando, ese es el problema. ¿Por qué el esfuerzo para aprender todo esto? Y para tratar de desentrañar qué es aquello y qué es esto. Ah, a Marco esta parte le habrá gustado, ¿no es cierto, Marco? Lo de Tatuam, por ahí lo nombra, el Tatuam. A ver si podés decir algo sobre eso al final. Entre los Mahavakyas, que son justamente los más poderosos mantras respecto del Vedanta Advaita, Tatuamasi indica que yo ya soy eso. Y el Tatuamasi, este Mahavakya, viene a ser aquella forma expresada en el Taittiriya Upanishad como el cuerpo del pájaro que dirige su mirada hacia Atma. Entonces, yo ya soy eso, ¿ya? Yo ya soy eso. Y lo que tú decías recién, el hecho de no, digamos, de no querer morir es justamente no por la muerte en sí, es porque quiero ser, digamos, seguir viviendo confundidamente a veces como el cuerpo, pero esencialmente es que yo no muero.
Sí, una cosa que hablabas tú recién y quiero esclarecer es el hecho de la importancia del pensamiento antes de dormir. De allí la necesidad de ir hacia el Aum o el Soham antes de dormir, con el objeto de que si desencarno no tenga que volver a encarnar en la forma. Tairam. Claro. Y para eso, Marco, de acordar que Baba dijo muchas veces, no crean que cuando llegue el último momento se acordarán de Dios o de Baba o de Krishna si no tuvieron el hábito, si no tuvieron el hábito de tenerlo todo el tiempo, porque cuando llega ese momento, la persona piensa en, en lo que más acumuló en su mente durante el largo de la vida, es decir, lo que más hora puso esfuerzo, lo que más atendió su atención, eso va a estar a la hora de la muerte. Inevitablemente, aunque sepamos que tenemos que pensar en Dios en los últimos momentos para fundirnos, no va a haber forma. ¿Se acuerdan el cuentito? Cuento este cuentito y termino, Horacio. El del hombre, el del hombre que cuenta Baba que tenía 5 hijos. Él sabía esto, ¿acordás, Marco? Él sabía esto, lo cuento para el que no lo conoce. Dice Baba, es muy gracioso, dice Baba, este hombre era un comerciante hindú ahí, un vaishya que tenía un negocito y trabajaba, hasta el final trabajó en su negocito. Y entonces, como él sabía que en el momento de la muerte tenía que tener a Dios en la mente, y allá en la India lo llaman por muchos nombres a Dios, dice, bueno, tuvo 5 hijos creo, y dice, le voy a poner a uno, le voy a poner Shiva, al otro le voy a poner Narayana, al otro le voy a poner, qué sé yo, Krishna, le puso todos esos nombres a los hijos. Entonces, él pensaba que a la hora de la muerte iba a estar pensando en esos 5 nombres, que era lo más apreciado que tenía en su vida. Bueno, resulta que todo fue bien hasta que llegó la hora de la muerte y ya viejito no al velorio, pobre hombre, todavía no, estaba en el lecho de muerte, vamos a decir así, y ya le quedaban minutos de dice Baba, los últimos alientos, y cuando los hijos lo rodean y están con él y lloran porque está por morir, el hombre mira y ve que estaban los 5 hijos, el Brahma, y en vez de acordarse de los nombres, tuvo el último esfuerzo y gritó, ¿y quién está cuidando del negocio? Y se muere, y da su último aliento. Y expira su último aliento, dice Baba. Entonces ese hombre no merecía, por más que hizo todo este esfuerzo de nombrar a los hijos así, no merecía el fundirse en Dios y solo se acordó en el negocio al final de su vida, ¿no? Un triste negocito ahí que tenía. Bueno, así que esa es la anécdota que contó Baba para que sepamos clarito de que no por arte de magia el último día, ni por nombrar a tus hijos como los dioses, vas a fundirte en Dios a lo último, si no lo tuvimos como hábito durante muchos años, ¿no? Si no creamos las basanas, por así decir, hablando del yoga basista. Qué Un lindo. segundo, quiero dar Sí, Marco, sí. Swami, en el momento en que su primer traductor, Narayana Kasturi, estaba también desencarnando, Swami estaba en el lecho al lado de él y Kasturi estaba preocupado, pero Swami no terminé la traducción del libro, pero Swami no terminé la traducción del libro. Y eso me dice, despreocúpate, deja los libros tranquilos, despreocúpate. Y Qué él estaba bárbaro. el entusiasmo. Y él estaba preocupado por el tema de los libros. Bueno, quería decir esto, que digamos que combina con lo que estaba contando Dardo, de que es importante pensar, digamos, cuál es el grado de impacto que tenemos de los deseos. A tal punto que, como bien decía Dardo, si en la última parte de nuestra vida se mantiene algún deseo no resuelto de esta encarnación, se vuelve y se traslada a la próxima encarnación. Sairam. De Sí. hecho, Marco, ¿no era que dijo Baba que tenía que reencarnar como la mamá de Prema o algo así? Es decir, no pudo fundirse en Dios. Ah, Y los hábitos, que muchas veces han hecho hincapié, creo que Miguel lo ha dicho, los hábitos son importantísimos, porque ahí van a salir, en ese momento los hábitos van a salir. Bueno, gente querida, qué lindo círculo, buen fin de semana, nos vemos el sábado que viene. Sí, Miguel, ¿iba a decir algo?
Sí, las 5 Ds, Horacio, que son Sí, las que nos ayudan en esa disciplina. Bueno, está incluida allí: 1, dedicación; 2, disciplina; 3, devoción; 4, discernimiento; 5, determinación. Sairam. qué bárbaro. Sono interessanti. Om. Shanti, Shanti, Shanti.